Pues ya estamos aquí otra vez en el Hotel Las Artes, en un nuevo espacio de la tertulia política que venimos realizando, gracias al Hotel Las Artes que nos ceden este espacio, y hoy con un motivo muy especial, con motivo de este 9 de junio donde se van a celebrar las elecciones europeas, les hemos propuesto a todos los grupos municipales, como siempre hacemos, la posibilidad de invitar a las vecinas y vecinos de Pinto a participar el próximo domingo en las elecciones y escuchar los argumentarios y las propuestas de cada uno. Como sabéis que siempre explico antes de las tertulias, invitado está todo el mundo, es cierto, tengo que decirlo, en este caso, como eran elecciones europeas y Pinto Avanza no se pensaba, pues no lo contaba con ellos porque creemos que no era necesario, y sí hemos invitado al resto de grupos políticos. Nos falta el Partido Popular, que una vez más, bueno, pues no ha respondido a nuestra invitación, ¿vale? Para que lo dejemos así, no ha respondido a nuestra invitación, pero sí nos acompañan hoy, están con nosotros. Empiezo, si os parece, de allí para acá. Nos acompaña Miguel Maldonado de Vox. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo esto luego se graba? Y muchísimas gracias por la invitación. A ti por estar aquí. Carlos Gutiérrez, hoy en representación de Sumar. Buenos días y muchas gracias también por la invitación. Encantado. Lola Rodríguez, en representación del PSOE. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y San López, en representación de Podemos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que lo primero y lo más importante, porque se está hablando mucho en estas elecciones europeas, es de la participación y de por qué las vecinas y vecinos de Pinto deberían ir a votar el próximo domingo 9 de junio, bueno, pues en un ambiente político, si queréis, estatal, muy enrarecido, pero en el cual, bueno, pues esa es la pregunta que está todo el día encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué tienen que ir a votar y qué importantes son estas elecciones o no para las vecinas de Pinto? Venga, ¿quién se anima a abrir el juego? Yo misma empiezo. Pues desde el Partido Socialista entendemos que es no necesario, sino fundamental que la gente vaya a votar. No voy a decir que vayan a votar al PSOE ahora mismo, pero luego ya lo diremos al final. Pero sí tienen que ir a votar. Nos jugamos muchísimo. Todo lo que suponga política en España nos va a venir, la mayoría de ello dado por Europa. Y si queremos tener una voz allí, pues es fundamental que vayamos a votar todos y que además la gente sea consciente de que más del 50% de la política que se hace en España nos llega desde Europa. Vale, sí, nada, bueno, desde Sumar sí pensamos igual que es absolutamente fundamental el que se vaya a votar. Cada vez más políticas dependen de Europa, cada vez más políticas marcan la agenda de España, más políticas que vienen de Europa marcan la agenda de España. Creemos que es fundamental en este momento, en un momento en el que hay se van a implantar unas nuevas reglas fiscales bastante poco favorables a la economía española, en el que se va a implantar, o se ha votado ya a favor, un pacto de inmigración que también estamos totalmente en contra, y por supuesto porque creemos que hay que impulsar desde la Unión Europea lo contrario, políticas sociales, políticas de ayuda a todos y todas y políticas para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, consideramos que es fundamental que la gente tome conciencia de lo importante, de lo fundamental y de lo necesario que es participar en las elecciones europeas y que hay una mayoría de izquierdas, de una izquierda progresista y de una izquierda que apuesta por lo social en el Parlamento Europeo. Gracias. Bueno, pues lamentablemente los diferentes partidos políticos que nos han gobernado en las últimas décadas han ido de forma continuada cediendo nuestra soberanía nacional en favor de la Unión Europea y, como han comentado aquellos que me han precedido en el uso de la palabra, actualmente mucha de la política que nos afecta de forma directa, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, no se decide en las diferentes instituciones soberanas de nuestro país, en el Ayuntamiento, en el Congreso de los Diputados, sino que se decide en Europa. Un ejemplo claro de ello y que nos afecta directamente a los vecinos de Pinto puede ser la imposición de la zona de bajas emisiones, que todos conocen, o también, más recientemente, de hecho en el último pleno llevamos una propuesta al respecto, la imposición de una tasa de basuras. Creo que es muy importante estas elecciones porque sí que condiciona nuestro día a día, y espero y deseo que, en contra de lo que están indicando las diferentes encuestas, pues haya una importante participación para que la voz de Pinto y la voz de España se escuche fuerte en Europa y se revierta todas aquellas políticas que se han venido haciendo durante décadas y que nos están perjudicando muy seriamente. Pues el futuro de Pinto y de España en general también se juega en Europa. Como decíamos, las políticas locales y nacionales también se legislan allí, una gran mayoría, ¿no?
que nos afectan a Pinto, por ejemplo, y al país. Y creemos desde Podemos que la paz es importante para garantizar también la justicia social y los derechos públicos, la vivienda, la energía o cualquier otro derecho público indispensable para la vida. Es importante ir a votar para poder garantizar eso y poder evitar la política de guerra y garantizar una política de paz. Se está hablando mucho estos días en el marco electoral que vivimos sobre los bloques. Parece que hay un auge de la ultraderecha a nivel europeo y de esos bloques. Hasta ahora en la Unión Europea digamos que ha habido lo que podríamos llamar una gran coalición habitual entre partidos de centro-izquierda, socialistas o de centro-derecha, populares y demás, para que lo entiendan nuestras vecinas y vecinos. Ese movimiento de bloques parece que se está cambiando a nivel europeo. Y se está hablando mucho en estas elecciones de cuál va a ser, digamos, ese nuevo gobierno que hasta hace poco parecía que no era tan importante. ¿Cómo veis ese movimiento y esos giros en Europa y cómo van a afectar eso luego a la definición de las políticas? Sí. Yo creo que desde Sumar pensamos que sí, es muy posible que esos bloques se puedan alterar, y lo que no queremos de ningún modo es que ese bloque se altere en el sentido de una unión entre la derecha y la ultraderecha. Creo que eso sería lo peor para los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los españoles, por supuesto, y yo creo que lo que sería más productivo, y hemos visto los datos del paro en España, con otra bajada importante, con 21.300.000 personas ya trabajando, con una bajada histórica del paro juvenil, todavía mucho mayor o bastante mayor que la Unión Europea, pero en buen sentido. Por lo tanto, eso nos demuestra que la construcción de un bloque en Europa, con las izquierdas siendo preponderantes, con las izquierdas teniendo una fuerza importante, haría que el Partido Socialista o el Grupo Socialista Europeo girara, como ha girado en España, de un modo tenuo y de un modo impulsado por nosotros, en nuestra opinión, hacia la izquierda. Lo que no puede seguir es Partido Socialista y Partido Popular legislando en el sentido que han estado legislando y votando prácticamente el 90% de las cosas juntos. Y lo que aún sería peor, como decía antes, es que ese bloque se altere y aún gire más a la derecha y sea el Partido Popular Europeo el que pacte con los diversos grupos de extrema derecha, que no sé si los que nos están viendo saben que ahora mismo están divididos en dos grupos, pero se podrían unir en un grupo único, que sería más potente y que desde luego podría de alguna manera influir, de mala manera por supuesto, en el Partido Popular y hacer que el gobierno de derecha se fuera a la ultraderecha. Por lo tanto, ¿cómo se hace frente a eso? No se trata solo de hacer frente al auge de la extrema derecha, se trata de que la izquierda tenga más potencia, tenga más capacidad de influir en las políticas europeas. ¿Y cómo se hace eso? Votando a la izquierda en sus distintas denominaciones y en sus distintas maneras de presentarse. Yo no soy de los que piensa que hay que decir exclusivamente vota a Sumar, vota a la izquierda. Nuestra opción es Sumar, pero vota a la izquierda en España, vota a la izquierda en Europa. De eso se trata y creo que esa es la solución para Europa, como estamos viendo que es la solución con sus límites para España. Un gobierno girado más hacia la izquierda va a hacer más políticas sociales, incluso como estamos viendo, frente a lo que auguraban todos los gurús, está consiguiendo más empleo. Más empleo y más empleo de calidad, más empleo estable y con derechos. Eso sería un poco mi resumen. Gracias. A ver, el auge de la ultraderecha a nivel europeo y a nivel mundial es preocupante para la garantía de los derechos de la sociedad europea. Y es importante que toda persona de izquierdas o que se piense de izquierdas, que quiere garantizar los derechos para todas las personas, independientemente del dinero que tenga en el bolsillo, es importante que vaya a votar y vote a los partidos políticos que no tienen miedo de tener un coste político o personal con tal de luchar por los derechos, porque para eso estamos aquí. Podemos ha demostrado que está aquí para eso, para luchar por los derechos, para luchar por la vida, para no decir así es la vida. Por ejemplo, en Europa hemos visto cómo vuelven a sonar los tambores de la austeridad. Y eso nos afecta a nivel local también. Hemos sufrido durante años la falta de no poder contratar personal municipal porque no nos dejaban, porque a nivel europeo nos habían dicho que no se podía contratar más gente, ¿no? Y eso todavía no nos hemos quitado esa tara del todo. Y necesitamos cambiar políticas para invertir también en las instituciones públicas y en los servicios públicos. O la austeridad, permitir que, como ahora podemos gastar el remanente, el dinero sobrante en inversiones públicas, antes no se podía y nos tememos que vuelva a pasar, lo cual afectará drásticamente a nuestra ciudad. Para que la austeridad no llegue, necesitamos que se vote a partidos como Podemos, que no tienen miedo
de luchar por los derechos y de luchar por la vida. Yo diría, además de lo que acaban de comentar mis compañeros, que la izquierda fundamentalmente lucha por las personas, y ahí es donde nos unimos toda la parte de la izquierda. No digo que la derecha no luche por las personas, pero lucha por una parte de las personas solamente, y nosotros no queremos dejar a nadie atrás. Queremos que todo el mundo participe, que todo el mundo tenga sus derechos, que les llegue a todos las mismas facilidades para poder acceder a una vivienda, para poder acceder a un trabajo, para poder llegar a fin de mes. Y la ultraderecha al final deja a gente atrás, porque no quieren que entren en esa Europa que queremos todos, en una Europa global, en una Europa amplia. Y desde el Partido Socialista, fundamentalmente lo que queremos es que todas las personas sean iguales, que tengan los mismos derechos, y solamente con una Europa progresista se puede conseguir eso. Bueno, pues a mí por alusiones, me encanta y me maravilla verdaderamente ver el nerviosismo que hay en el resto de partidos con el auge de los partidos patriotas y sociales como al que tengo el honor de representar y que, por supuesto, también, como está ocurriendo en el resto de Europa, va a seguir creciendo. Se están poniendo de manifiesto que están ustedes muy tensos y es normal que estos partidos crezcan. Vamos a ver, ustedes han llevado Europa a una situación límite. No hay un solo día en el que no nos levantemos y tengamos una noticia, tanto en España como en el resto de países de Europa, donde un terrorista islámico, una persona ilegal, haya cometido un crimen. Ahora mismo hay muchos barrios en España y en Europa, especialmente en Francia y en otras partes, donde es imposible entrar. Y esto perjudica principalmente a las clases trabajadoras, que ese también es uno de los motivos del crecimiento de nuestras formaciones patriotas. El apoyo obrero, un movimiento obrero al que ustedes no solamente han abandonado, sino lo que es aún peor, han condenado. Porque la inmigración ilegal a la que nos están sometiendo, llenando nuestros barrios de delincuencia, no perjudica a las personas ricas, no. Porque a esos barrios no llegan, y si llegan no tienen ningún problema en coger las maletas y mudarse. Perjudica a la clase trabajadora. Las imposiciones ideológicas que están arruinando nuestro sector primario, nuestra industria, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, no perjudica a las grandes corporaciones que tienen la capacidad de coger y trasladar la producción a un país con unas condiciones además deleznables. No, perjudica al pequeño ganadero, al pequeño empresario, al pequeño industrial. Las políticas que ustedes imponen, donde se obliga a que una persona que ya tiene serias dificultades para llegar a fin de mes tenga que tirar al desguace su vehículo de hace 8 años, no perjudica al que el día de mañana le da igual que tenga que comprarse un eléctrico, y si luego hay que volver a cambiar al diésel, pues lo compra porque tiene un poder adquisitivo que lo cambia. Pero las personas trabajadoras no, y eso es lo que ustedes han hecho. Entonces se sorprende que nosotros crezcamos en Europa, se sorprende en perder el apoyo trabajador, es que nosotros somos los únicos que les defendemos. Luego están hablando también de la importancia que tiene para España. Claro que la tiene, pero la tiene entre otras porque ustedes, como he comentado en mi anterior intervención, han vendido nuestra soberanía, porque se han rendido. Es que tienen pleitesía ante la Unión Europea. Y ya por último, para finalizar, la señora Rodríguez hablaba de que había que votar progresismo para tener un trabajo estable, para poder hacer una vivienda. Llevamos muchos años ya, demasiados, de progresismo en España y estamos viendo como cada vez menos vivienda, cada vez menos empleo, cada vez menos estable. Y con la última pregunta, también a la señora Rodríguez, que me hubiese encantado trasladársela a otras formaciones, pero bueno, no han decidido no estar presente. ¿Qué diferencia hay entre que le voten, por ejemplo, a ustedes o que voten al Partido Popular si, como todo el mundo sabe, gracias al trabajo que ha hecho Vox durante estos años, en el 90% de las cosas votan lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Pues hay mucha diferencia, evidentemente. Sobre todo porque el Partido Popular está muy cercano a ustedes y cualquier cosa que esté muy cercana a ustedes está muy lejos de nosotros. Eso es fundamental. No. Y con nosotros, no es cierto. En nada que tenga que ver con política social votan cerca del Partido Socialista. En nada.
pro LGTBI, el Partido Popular lo Bueno, ha apoyado. pero de verdad, Pro aborto de lo ha apoyado. Agenda 2030 fue él, Es con Mariano Rajoy, que le introdujo es en España. es progreso. Lo ha aprobado, inmigración lo ha aprobado. Es progreso, señor Maldonado. Pero, Eso se llama progreso. Ustedes están anclados en el arcaico, están en el Pleistoceno. Y cualquier persona que vaya avanzando, incluidos los del PP, tienen que votar ciertas cosas que son progreso puro y duro, Ahora sí que es una cosa fundamental. Yo le he dejado hablar, señor Maldonado. Usted me deja hablar a mí, por favor. Yo no estoy... No. Yo le pregunto, ¿qué diferencia hay? Y usted dice, muchísimas por esto. Y Sí, es cierto, en temas todo lo que usted sociales, ha dicho, en temas sociales, en temas económicos, pero en temas de progreso, me parece que de verdad que le sorprende que la gente quiera que se pueda abortar libremente, que pueda haber inmigración entre países, que la gente se pueda cambiar de un país en el que le están machacando, en el que los están matando. ¿Eso le parece que es anormal? Es lo único que se le puede decir al Partido Popular que ha hecho bien, votar determinadas políticas que ha llevado el Partido Socialista al Congreso. Pero el resto de las cosas que ustedes hacen es populismo puro y duro. Están esperando a que la gente se queje de no tengo trabajo y ustedes están allí para decir por culpa de los inmigrantes. No puedo acceder a una casa de no sé qué por culpa de los inmigrantes. Claro, por culpa de los socialistas, que para los socialistas la gente, personas, son todas iguales. Da igual que hayan nacido en España o que hayan nacido en la Conchinchina. Esa es la diferencia. Que nosotros miramos por personas y no miramos por españoles o por africanos. Sí, bueno. Vale, gracias. Nada, yo quería decir que a lo que ha dicho el señor Maldonado, que ni patriotas y mucho menos sociales, todo lo contrario, que no os cuenten historia ni os cuenten cuentos, ultraliberales, y no hay más que ver lo que piensan los jefes de Vox, los jefes auténticos de Vox, y lo que se traslada a los programas de Vox. Un programa ultraliberal para la Unión Europea, igual que tienen un programa ultraliberal para España, con recortes de pensiones, apuestas por las pensiones privadas y apuestas por la privatización. Eso es evidente. Yo creo que tampoco tenemos que dedicarle más tiempo a la ultraderecha, que sí es un peligro que está ahí, pero no puede convertirse en centro de debate. El señor Maldonado ha dicho una cosa extremadamente grave. Ha hablado de personas ilegales. Ninguna persona es ilegal, sea de donde sea y esté en las fronteras que esté. La diferencia entre ellos y nosotros, como ha dicho también la señora Rodríguez, es que nosotros apostamos por las personas. Se llamen como se llamen, hayan nacido donde hayan nacido y tengan el color que tengan. Con respecto a la cesión de la soberanía, una cosa muy evidente. Lo que importa no es la cesión o la no cesión de la soberanía, lo que importa es lo que haga la Unión Europea con esa soberanía, qué políticas lleve a cabo. A mí me da igual ceder, sinceramente, me da igual ceder la soberanía de España si es a un gobierno progresista y a un gobierno que va a tomar medidas en favor de España, por supuesto, medidas sociales en favor de España. Lo que es evidente, y en eso yo creo que podemos coincidir bastante de los que estamos aquí, de que hay riesgos en la Unión Europea evidentes. Hablábamos un poco antes del tema del futuro y de las reglas fiscales. Es evidente que nos viene una austeridad posiblemente venida de Europa a partir del año 2025. Las reglas fiscales dicen que el déficit puede ser solo del 3%, y la deuda del 60%. España está en un déficit de 3,6 más o menos y una deuda de más del 100%. Por lo tanto, a partir de 2025, por estas cosas que han votado la mayoría de los partidos, y esto hay que reconocerlo, tanto Partido Popular como Partido Socialista, esto nos afronta, nos lleva a afrontar el peligro de un ajuste nuevo y de unos hombres de negro nuevos. Tenemos que votar contra eso. España no se merece un nuevo ajuste ni que los hombres de negro vuelvan de nuevo aquí. Y también tenemos un peligro bastante importante, que yo no sé qué piensa Vox, aunque me temo que está en contra, de una pérdida, un fin de los fondos europeos que tanto bien han hecho y pueden hacer a nuestro país. Por lo tanto, ante esas políticas regresivas, ante esa apuesta por la guerra, en la que también estamos en contra, desde luego, de una manera firme. Ese apoyo al pueblo palestino, porque nosotros pensamos que no debe ser solo el gobierno de España el que apoya al pueblo palestino, debe ser toda la Unión Europea la que manifieste su apoyo. Además del gobierno de España debe romper relaciones y no tener ningún tipo de relación económica con el Estado sionista, terrorista y genocida de Israel. Por lo tanto, en eso resumiría los peligros y lo que vemos, el camino que creemos que debe llevar España en el seno de la Unión Europea. Políticas sociales, políticas de acogida y políticas de avance social y de avance progresista.
Se habla muchas veces de una especie de mito de la Unión Europea, como algo de personas muy buenas que se reunieron porque estaban a favor de estar juntos. Desde luego que eso creemos que es falso, pero eso lo podemos construir. Podemos construir una Europa social, podemos construir una Europa realmente solidaria, al margen de los mercaderes y al margen del capitalismo, intentando superarlo. Creemos que eso se hace ganando mayorías sociales y ganando mayorías políticas. Y por eso animamos a la gente a que vote a los partidos de izquierda. En nuestro caso, a Sumar. Y yo también quería añadir una cosa muy importante para mí al respecto de la izquierda. Creo que este debate no debe convertirse en un debate de la izquierda. Creo que esta debería ser la última ocasión en la que los grupos a la izquierda del PSOE van separados. Los grupos a la izquierda del PSOE deben ir siempre juntos, deben de buscar la unidad y deben de fortalecer, como decía antes, las políticas sociales y gobiernos progresistas en España y en la Unión Europea. Gracias. Me toca. Os han repasado 1000 temas. A ver si no me dejo ninguno, porque ya... Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Con lo que hablábamos de... Lo que se empezaba a hablar de la inmigración, ¿no? A ver, todo ser humano somos igual, no pienso que ningún ser humano ni pensamos en Podemos que se deba tratar como tal, y que en España y los gobiernos nacionales y europeos lo que tenemos que garantizar es los mismos derechos para todos y todas los que venimos a nuestro continente. Y nada de muros, ni concertinas, etc. Tenemos que garantizar los derechos de toda persona que vive o trabaja en Europa. En cuanto al campo, pues volvemos a traer esos bulos, ¿no?, que hablan de Europa, etc. A ver, los problemas son Europa legisla, sí, y uno de los grandes problemas del campo también es el tema de los tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que al final implican una competencia desleal e implican además un daño medioambiental. Entonces, unos tratados de libre comercio que realmente no sabemos la letra pequeña de aquellos y que afectan al final a la gente de nuestro campo, ¿no?, y al medio ambiente. Luego hay otro problema que afecta no solo a eso, pero también, que es el tema de las grandes corporaciones y los fondos buitre, que tienen libertad para comprar tierra fértil, para hacerse con las energéticas, porque la energía es un sector clave en el que deberíamos tener una presencia pública indispensable y garantizada a nivel europeo como un sector estratégico que ayuda a mejorar el bienestar social de la población europea, y estamos viendo como grandes fondos como BlackRock pues ganan cada vez más presencia en empresas grandes energéticas a nivel nacional e internacional, o que capitalizan gran cantidad de vivienda, fondos buitre, que hacen que suba el valor de la vivienda y que no sea una garantía, porque en España no es una garantía en este momento por culpa de la especulación, o por hemos visto también a nivel sanitario, etcétera, ¿no? Entonces creemos que debemos limitar al final el alcance de las grandes empresas y sobre todo también de los fondos buitre en los sectores estratégicos, y que tenemos que garantizar también al final que no se ataque el medio ambiente, que ese pacto europeo que dice que la energía nuclear es energía verde, no es energía verde, no es energía verde, y eso hay que mejorarlo, no me vale. Tampoco me vale, por ejemplo, que se sigan permitiendo que se instalen en nuestro país macrogranjas a nivel europeo, ¿no? Las macroexplotaciones a nivel europeo o a nivel residuos, que nos afecta a todos. No debería estar permitido las macrogestiones de residuos que tenemos, por ejemplo, porque no son sostenibles con el medio ambiente, esos grandes desplazamientos de camiones, etcétera, ¿no? Entonces, la política europea es fundamental para nuestra ciudad y para nuestro país. También hablaba de Palestina, ¿no? Palestina, eso es un genocidio, España no solo debe reconocer al Estado palestino, que lleva Sánchez prometiendo desde 2016, y me alegro de que se haya hecho, sino que también debe romper inmediatamente relaciones con el Estado genocida de Israel. Es fundamental, y parar ese genocidio en Israel, que está acabando con todo un pueblo, que está matando a miles y miles de niños, porque Israel está asesinando a miles y miles de niños. Hablaban también, porque son muchas cosas, a ver si yo creo que me voy a dejar alguna, del tema de soberanía. Europa, ahora el soberano de Europa, estamos viendo que es Estados Unidos. Estados Unidos dice guerra y Europa dice guerra. La guerra afecta directamente a la inversión, al bienestar social. Nosotros, desde Podemos,
Nosotros y nosotras apostamos por el bienestar social y por una política de paz, no una política de guerra, porque el dinero es limitado, los presupuestos nacionales europeos es el que es, y si aumentamos el presupuesto de guerra, disminuimos todo lo demás, y además una política de guerra afecta, por ejemplo, al coste de la energía, al coste de los alimentos, etc. Debemos ir hacia una política de paz y a fomentar la diplomacia, y por supuesto, a romper relaciones con el Estado genocida de Israel. Bueno, pues si quieres responder alguna cosa. Sí, porque se ha hablado mucho y he sido el único que no ha intervenido en este bloque. Yo, sin que sirva de precedente, quiero decir que coincido con una parte del discurso del señor López, sobre todo en lo relativo pues, a los fondos buitres y lo relativo a las grandes corporaciones que van haciendo una competencia desleal. El problema es que sus palabras luego no corresponden con sus hechos, me refiero evidentemente a su partido. Por tanto, ya no le cree nadie. Luego, dentro de la competencia desleal, que insisto, coincido y no tengo reparo en decirlo aquí porque es algo que es real, también se le ha olvidado una competencia desleal, que es la que se produce desde los países extracomunitarios con el beneplácito de la Unión Europea. A nuestros agricultores se les exige una serie de condiciones, se les prohíbe el uso de ciertos fertilizantes que no se le exigen a otros países que luego están invadiendo nuestro territorio de sus productos con el consiguiente riesgo que tiene, no solamente para el medio ambiente, sino para la salud de todos nosotros. Y de eso no le he oído hablar. Luego también me ha resultado, bueno, cuanto menos gracioso, simpático, que nos acuse el señor Gutiérrez de ultraliberales y demás, cuando ustedes, su programa se resume a la Agenda 2030, es decir, su programa es exactamente el mismo que el de las grandes corporaciones supranacionales, que los grandes bancos, los grandes tenedores, Bill Gates, en el caso de España, Ana Patricia Botín. Entonces, no sé yo aquí de ultraliberal realmente quiénes son, porque ustedes le están haciendo desde luego el juego a estas grandes corporaciones y además se lo he comentado anteriormente, son sus políticas y las que ustedes apoyan lo que perjudica a la clase trabajadora, no precisamente las nuestras, que son las únicas que la amparan. Y para concluir, en cuanto a los fondos europeos, que también me lanzaba una pregunta el señor Gutiérrez, pues no sé de dónde indica que estamos a punto de perder los fondos europeos. A mí me gustaría que lo desarrollase un poco más. Si es así, evidentemente que nos preocupa porque habría que devolver no solamente la cantidad recibida, sino también una serie de intereses y sería algo muy, muy perjudicial. Y nos alegramos de que los fondos europeos vengan, pero sí que quiero matizar dos cosas. Nos alegramos de forma relativa. Lo primero porque ya sabemos que de Europa no viene nada gratis y tiene un precio que no sé hasta qué punto puede merecer la pena. Y lo segundo, que está muy bien que vengan fondos europeos, pero depende también para qué se inviertan, porque si se invierten en cosas que no benefician absolutamente nada a la ciudadanía, pues sinceramente, ¿para qué los quiero? ¿Para qué los quiero? O sea, fondos europeos depende a cambio de qué y depende de para qué. Muchas gracias. Aprovecho lo que decía señor Maldonado para entrar en el fondo. Es uno de los temas que es verdad que se lleva hablando pues desde después de la pandemia, durante todos estos años. A nivel local ha sido importante también hablar mucho de fondos europeos, de cómo llega, de cómo se gestiona. Y me parece que es un buen marco, ¿no? Unas elecciones europeas para hablar de esos fondos europeos. ¿Si os parece? No, a ver, yo con respecto a los fondos europeos, y creo que ahora voy a ser breve para variar un poco lo que decía en relación con lo que preguntaba el señor Maldonado. Nosotros lo que apostamos, no estaba diciendo que se vayan a perder los fondos europeos que ya están concedidos o los que ya están lanzados, sino que nosotros por lo que apostamos es porque los fondos europeos sea algo estructural, sea algo que perdure en el tiempo. No que haya sido algo coyuntural a raíz de la crisis, sino que sean unos programas, unos fondos que perduren a lo largo del tiempo. Nos parece que al menos a los países con menos potencial económico es un instrumento bastante bueno. Con respecto a cómo se han gastado, cómo se han empleado, pues creo que es mejorable, creo que se han hecho cosas muy interesantes y se van a hacer cosas muy interesantes. Yo creo que estamos viendo en Pinto como el Partido Popular, que votaba en contra, se manifestaba en contra, los está reasumiendo y en teoría los está reinterpretando. Tenemos que ver cómo se concreta esa utilización de estos fondos. Pero pensamos que es una herramienta muy útil y es una herramienta que debe perdurar. Es una herramienta que debe perdurar, y en eso puedo coincidir en el fondo con el señor Maldonado, para políticas sociales, políticas verdes, políticas feministas, que en eso no voy a coincidir, pero políticas útiles para que la gente viva mejor. Los fondos europeos deben ser una herramienta, en mi opinión, para los países que tienen menos potencial económico, menos potencial industrial, menos potencial agrícola incluso, puedan vivir mejor y compensar esas diferencias enormes, esa no armonización fiscal, por ejemplo, que hay en la Unión Europea.
Desde luego que eso debe ir en paralelo, y eso yo creo que lo tenemos bastante claro, con una reindustrialización de nuestro país. Creemos que uno de los efectos negativos de una integración europea que se hizo de mala manera, en nuestra opinión, fue la desindustrialización brutal de España, y eso pues, nos está poniendo en problemas evidentes. Nos pone problemas evidentes y nos crea un paro estructural que está bajando, pero hay una parte estructural del paro español que, como el propio nombre indica, la estructuralidad hace que sea muy difícil de combatirlo, y mientras que no se produzca esa reindustrialización, apostando por lo verde en su gran mayoría, pues no se va a conseguir acabar o llegar a las cotas o a las cifras de paro de países como Alemania, Francia u otros. Bueno, yo creo que Pinto es un ejemplo de fondos europeos, ¿no?, de la aplicación, y lo estamos viendo ya. Es decir, todos los fondos europeos que se aprobaron durante el fin de la anterior legislatura en la que estuvimos gobernando, pues se está viendo como ahora, y que, como decían, el Partido Popular rechazaba, estamos viendo como ahora están transformando la ciudad y van a transformar cada vez más la ciudad. Hemos visto, por ejemplo, el tema de las compostadoras comunitarias, pues es un tema que viene de fondos europeos. Pinto en verde, que tanto sale por todos lados, es un tema de fondos europeos aprobado por el gobierno progresista anterior. Todas las reformas de calles que vamos a ver durante los próximos meses son fondos europeos. Estamos transformando la ciudad a base de fondos europeos. También porque las políticas locales, digamos los municipios, por desgracia, no estamos bien financiados. Eso es un tema también estatal, otro tema que no tiene hoy cabida, digamos, pero que está relacionado, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, municipios como el nuestro, para nosotros para avanzar y progresar y tener una mejor ciudad, son indispensables, ¿no? Esos fondos europeos creo que deben seguir, aparte de una mejor financiación nacional, pero también nosotros llevamos propuestas para las elecciones europeas, como la de declarar un suelo mínimo de inversión social. Esto quiere decir que los estados, las autonomías, etcétera, todas las regiones de Europa deban invertir un mínimo en políticas sociales, como es la sanidad, la educación, etcétera. También llevamos a nivel económico otras propuestas, como de garantizar a nivel europeo los impuestos a grandes fortunas y a las transacciones. No puede ser que en los momentos de mayor crisis y de mayor dificultad, pues veamos como, pues en general, la banca, que está súper protegida a nivel europeo, pues aumente cada vez más los recursos. Y a la vez que otra política que se determina en Europa, y por lo que es importante que Podemos estemos, es el tema de las hipotecas, ¿no? El aumento de las hipotecas, por ejemplo, el gran aumento de los índices de las variables, que está haciendo que familias enteras tengan, por ejemplo, 300 euros menos para vivir todos los meses, que es mucho, es una política europea que debemos parar esa austeridad que limita y que al final empobrece a nuestra sociedad. Nosotros consideramos que los fondos europeos han sido pues una maravilla para España en general, y desde luego en nuestro municipio estamos haciendo muchísimas infraestructuras que sin esos fondos no se podrían haber hecho. Son proyectos que hizo el Partido Socialista junto con Unidas Pinto Podemos, que lo trabajamos en la legislatura nuestra y que ahora el PP, que lo votó en contra en su momento, los está llevando a cabo. El problema es que, como no acaban de creérselo del todo, pues nos tememos que al final no lleguen a los plazos, y eso sí que sería muy triste. Nos preocupa muchísimo que no se cumplan los plazos, y no lo deseamos, por supuesto. Queremos que los fondos europeos se cumplan, que los proyectos se hagan y que Pinto se haga beneficiado. Los proyectos que estamos haciendo tanto en Pinto como en otras ciudades, gracias a los fondos europeos, es para combatir ese desequilibrio que hay entre los países de Europa. No todos tenemos las mismas infraestructuras, no todos tenemos el mismo dinero, y es una de las bases de estar en esta comunidad europea, el que todos al final consigamos estar más o menos en la misma línea, y para eso los fondos europeos han sido fundamentales. No podemos pretender llegar al estado en que está Alemania, por ejemplo, en 4 días, pero si todo sigue así y la gente que menos tenemos, como siempre aboga el Partido Socialista, se les da más y se les quita menos, pues seguramente llegará un momento en que todos seamos iguales. Esos fondos aquí en Pinto esperemos que no estén en peligro,
cosa que no acabamos de tener clara. Y tristemente, si no se cumplen los plazos, nos van a quitar el dinero, además de no tener la infraestructura, que es lo que todos deseamos. Si os parece, que dejar a Miguel ahora que hable de fondos europeos, pero sí para advertiros, para que lo vayáis preparando mientras, luego hacemos una ronda como de último minuto para pedir el voto y demás, ¿vale? Habla Miguel ahora de fondos europeos, y luego empezamos, si os parece, de aquí para allá, empieza Isaac, y lo hacemos así, ¿vale? Para que pueda él tenga el rato para prepararse las dos intervenciones, ¿os parece bien? Muy bien, gracias. Bueno, indicaba la señora Rodríguez en su intervención que los fondos europeos han sido una maravilla para España en general. Yo añadiría, y para alguien del entorno de Sánchez en particular. Vamos a ver, lo he comentado en mi anterior intervención y lo vuelvo a repetir. Fondos europeos, bueno, pues depende a cambio de qué y depende para qué. Por ejemplo, si nos van a dar fondos europeos para imponer restricciones de movilidad a nuestros vecinos, es decir, para impedir que nuestros vecinos, que no se pueden permitir el lujo de cambiar de coche porque económicamente no pueden, no porque no lo deseen, no puedan circular por ciertas calles de nuestro municipio, pues evidentemente no. Afortunadamente eso, que era un proyecto del anterior equipo de gobierno conformado por los tres concejales que hoy nos están aquí conmigo, pues se va a cambiar y se va a cambiar gracias a la influencia y a la importancia que tiene Vox en esta legislatura. Luego también me ha llamado la atención que el señor Sánchez pues haya indicado que en relación a las hipotecas, pues que 300 euros para muchas familias ha supuesto un verdadero desastre. Y yo coincido con usted. Lo que lamento es que en el pasado pleno, cuando nosotros presentamos la tasa de basuras, que se prevé que más o menos el coste de esta sean 300 euros, a usted ahí parecía que 300 euros al año para pagar un nuevo impuesto en Pinto no le preocupaba mucho. Le pido un poquito de coherencia. Y ya para concluir, algo que también es muy importante. Ha indicado la señora Rodríguez que no todos los países de la Unión Europea pues tenemos la misma fuerza, ni las mismas infraestructuras, ni el mismo poder económico, y es realidad. Y lamentablemente España, que al entrar en la Unión Europea pues, tenía un nivel de convergencia prácticamente muy similar con los países fundadores, ahora mismo ha bajado y estamos casi a la altura de los países del este que se han incorporado. Y eso ha sido gracias, entre otras cosas, pues a los diferentes gobiernos socialistas que hemos tenido, que indicaba también el señor Gutiérrez la cuestión de la desindustrialización, que hay que recordar como dato histórico y para que la gente también sea consciente de lo que vota, que toda esa desindustrialización empezó con un gobierno del Partido Socialista, que yo creo que el señor Gutiérrez compartirá conmigo que ahí sí que podríamos hablar de ultraliberalismo. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, ha dicho, a ver, por alusiones, ¿no? Aquí. Vamos, no es verdad, vamos, considero que no es verdad. Él considerará, porque lo ha dicho que es verdad lo que acaba de comentar. Totalmente no es así, falso. Es falso. A lo que me refiero, yo una intervención para cada uno. Vamos a cerrar con una intervención para cada uno. Bueno. Luego cada uno en esa intervención podéis decir lo que quieras y no estamos limitando el tiempo. O sea, no me voy a poner a cronometrar que sea un minuto, entenderme, no voy a hacerlo. O sea que, cualquier intervención, no nos excedamos cada uno, por favor. Cuidado. Pero no nos excedamos, pero tenéis una intervención cada uno para que pidáis el voto al final y luego ya la intervención es libre de cada uno, ¿vale? Empiezas Isaac y vamos en ese orden. ¿Empiezo yo? Bueno. Pues, retomando el tema, el minuto final, como decía el señor presentador, bueno, a ver, desde Podemos hemos demostrado durante nuestros 10 años de historia que se puede, que luchando y perseverando y cayendo, levantando, ganando y siguiendo, impulsando políticas de cambio social, se pueden hacer las cosas. Y que no nos digan que así es la vida. No, no es así la vida. Podemos luchar por ese cambio de derechos, por esa garantía y por una Europa de paz. Una Europa de paz que invierta en paz y no en guerra, que invierta en justicia social y no en racismo, no en pactos migratorios contra las personas, no los ilegales. Debemos impulsar unas políticas que beneficien y que garanticen la inversión mínima en los servicios sociales, como puede ser la vivienda, como puede ser la sanidad, la educación, la investigación y desarrollo, y todo eso lo defendemos desde Podemos. Defendemos y creemos que hemos cumplido y somos garantía de cumplir en defender, en no hablar y no tener nada detrás, sino en defender allí donde vamos nuestras políticas y nuestras propuestas. Podéis ver de cara al 9 de junio nuestro programa extenso electoral con cientos de medidas para garantizar derechos y libertades
y os pido que el 9 de junio apostéis por Podemos y nos votéis. Gracias. Pues desde el Partido Socialista buscamos que todo el mundo tenga mejores perspectivas y que consigan una vida mejor. Para eso necesitamos que haya más Europa dentro de cada país y que se respeten esos valores que en Europa priman, como son la democracia, la convivencia, la paz y sobre todo las libertades. Queremos que haya una agenda en Europa que sea más social, más feminista, más solidaria. Queremos que sea más verde y tenemos que trabajar para que esto sea así. Desde el Partido Socialista creemos que tenemos el mejor equipo para conseguir todo ello. En España, gracias a Pedro Sánchez, se ha visto que se puede hacer, por mucho que muchos digan que no, y queremos que siga siendo así. Queremos que se vote Partido Socialista porque con el Partido Socialista tendremos una mejor Europa y una mejor España. Gracias. Bueno, por una Europa de los derechos sociales y por una Europa de los derechos humanos, creemos que Sumar ha demostrado en el Gobierno de España cómo se puede luchar contra la lacra del paro. Esos son datos objetivos y desde luego que están ahí. Por el reconocimiento europeo del Estado de Palestina, no más armas para Palestina, tampoco más armas para la guerra de Ucrania, desde luego que diplomacia y negociación son el camino, y la paz, por supuesto. Y con respecto a medidas sociales, jornada laboral de 32 horas europea, eso es un objetivo y es algo que llevamos en nuestro programa. Derogación de las reglas fiscales, derogación del pacto de inmigración, por supuesto. Industrialización de Europa, industrialización de España también, por supuesto, eso es evidente. También otra cuestión muy importante y que va en el programa, lo podéis comprobar leyendo el programa también bastante extenso, de Sumar, respeto de los animales en el marco europeo. Desde luego que en nuestro programa va la prohibición de los toros, evidentemente, y sin ningún miedo a decirlo, también nos parece absolutamente importante. Y por lo tanto creemos que es una necesidad de impulsar los verdaderos valores europeos, que como decía al principio son valores sociales y valores fundamental para nosotros, por eso llevamos a esta candidata el respeto de los derechos humanos y el respeto de los derechos de las personas migrantes. Así que si queréis una Europa más social, una Europa progresista, una Europa de izquierdas, desde luego os pido que votéis a Sumar, que votéis siempre izquierda. Muchas gracias. Si queremos seguir teniendo un sector ganadero fuerte, agrario, si queremos seguir manteniendo nuestras tradiciones, si queremos volver a tener un país industrializado, si queremos que nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros mayores puedan pasar seguros por la calle, si queremos que no se nos impongan políticas sin tener en cuenta las circunstancias de España, si queremos ser dueños de nuestro propio futuro, si queremos verdaderamente que España siga siendo España, solamente tenemos una opción, que es votar a Vox. Pues muchísimas gracias a los cuatro por haber participado esta mañana en este programa de esta tertulia de Pinto Televisión. Invitar a todas las vecinas y vecinos de Pinto a participar, que es lo más importante, ir a votar el próximo 9 de junio. Aquí hemos podido mostrar 4 de las opciones que se presentan más, todas no están representadas, pero bueno, daros las gracias por vuestra participación y invitaros para la próxima tertulia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.